Mucho antes de que el mundo entero estuviera conectado, de que todos tuviéramos internet en el bolsillo, había un hombre que ya se movía por los cables como si fuera un fantasma. Su nombre era Kevin Mitnick, y esta es la historia del hacker más famoso del mundo. Imagínense esto. Los fiscales del caso llegaron a decir que él podía iniciar una guerra nuclear silbando en un teléfono público. Obviamente era una exageración tremenda, ¿no? Pero nos da una idea perfecta del nivel de miedo y hasta del mito que se había construido a su alrededor. Y es que, no era un delincuente común y corriente. Para el gobierno de Estados Unidos, en esos primerísimos días de Internet, Mitnick era visto como una amenaza a la seguridad nacional. Su nombre solito se convirtió en sinónimo de la vulnerabilidad más grande que tenía el sistema. Pero bueno, más allá de todos los titulares y el pánico que generaba, había una persona con una habilidad de verdad única. Así que vamos a separar la leyenda de la realidad para entender qué lo hacía tan extraordinario. Y claro, tan peligroso. Y aquí es donde la historia se pone súper interesante. El verdadero talento de Mitnick no estaba en el código. No era un programador de otro nivel. Era un maestro de la conversación. Su arte era el engaño. De hecho, todo empezó mucho antes de que tocara una computadora. Su curiosidad se fue directo a los sistemas telefónicos, una cosa que se conocía como phreaking. Ese fue su primer campo de juego, donde aprendió los secretos de las reales que conectaban al mundo, pero no con código, sino con la pura voz. Aquí está la clave de todo. La ingeniería social. Ese era su verdadero superpoder. Se dio cuenta de algo fundamental, que las personas, con esa tendencia que tenemos a confiar y a querer ayudar, éramos la puerta de entrada más fácil a cualquier sistema. No importaba qué tan bueno fuera el software. Y no era magia, era un método muy claro. Primero investigaba a fondo su objetivo, buscando cualquier cosita, una debilidad, un detalle, un nombre. Luego se inventaba un pretexto súper creíble, una historia para hacerse pasar por técnico, por un compañero de trabajo, alguien de confianza. A partir de ahí construía un vínculo, ¿sabes? Usaba la empatía, creaba un sentido de urgencia para que la otra persona bajara la guardia y listo. Una vez que lograba eso, extraía la información. Simple, metódico y brutalmente efectivo. Y bueno, armado con estas habilidades, Mitnick empezó una serie de intrusiones que de verdad sacudieron al mundo corporativo. Pero claro, cada sistema que vulneraba lo ponía un pasito más cerca de convertirse en el hombre más buscado por el FBI. La escala de lo que hacía era impresionante. Se metió hasta la cocina de los gigantes tecnológicos de la época. Estamos hablando de Nokia, Motorola, Sun Microsystems. Extraía software y secretos corporativos que valían millones. Se movía por las redes sin que nadie lo viera. Era, de verdad, un fantasma en los cables. Pero, y esto es clave para entenderlo, a diferencia de otros, a él no lo movía el dinero. De hecho, nunca vendió la información que robaba. Para él, el premio era otra cosa. Era el reto, la adrenalina de burlar al sistema y sobre todo la emoción de tener el control. Como en toda gran historia de persecución, se necesita un némesis, un adversario a la altura, ¿no? Y Mitnick lo encontró en Tsutomu Shimomura, un experto en seguridad brillante. Y cuando Mitnick cometió el error garrafal de hackear a Shimomura, la cacería se volvió algo totalmente personal. Provocar a Shimomura fue su peor error. A finales del 94 se mete a su computadora. Para principios del 95, Shimomura ya estaba trabajando codo a codo con el FBI, usando tecnología de punta para rastrearlo. Y para febrero, la cacería había terminado. El FBI le tiró la puerta en Carolina del Norte, se acabó el juego. Pero ojo, su arresto no fue el final de la historia. Para nada. De hecho, fue justo el momento en que Kevin Mitnick, el fugitivo, empezó a convertirse en Kevin Mitnick, la leyenda. 5 años. Esa fue su sentencia. Piénselo. 5 años. En una época en la que el cibercrimen todavía ni estaba bien definido, fue un castigo durísimo, sin precedentes, que demostraba el pánico que sus habilidades le generaban al gobierno. Y lo más increíble de todo, de esos 5 años pasó 8 meses en confinamiento solitario. La razón, las autoridades de verdad temían que si le daban acceso a un teléfono podría, de alguna forma, silbar códigos y poner en riesgo la seguridad nacional. A ese nivel llegaba el mito. Claro, este trato, que muchos vieron como súper desproporcionado, provocó un movimiento a nivel mundial. Free Kevin. Para la cultura de Internet que apenas estaban haciendo, él no era un villano. Era una especie de antihéroe que se atrevía a desafiar a un sistema que no entendía nada de la nueva frontera digital. Y bueno, después de cumplir su condena, la historia de Kevin Mitnick da un giro de 180 grados.
Es como si el cazador furtivo de pronto se convirtiera en el guardabosques. Todo ese conocimiento que había usado para romper sistemas, ahora lo empezó a usar para fortalecerlos. El hombre que alguna vez fue el enemigo público número 1 del ciberespacio, se convirtió en uno de sus guardianes más buscados y respetados. Y su segunda carrera fue igual de impactante que la primera, ¿eh? Fundó su propia empresa, Mitnick Security. Escribió libros como El arte del engaño, que se volvieron Biblias de la ciberseguridad. Y dedicó el resto de su vida a enseñar a las empresas cómo protegerse de gente como él era antes. Kevin Mitnick falleció en 2023, y con él se cerró un capítulo verdaderamente increíble en la historia de la tecnología. Pero su legado, que es súper complejo, sigue más vivo que nunca. Entonces, al final del día, ¿qué nos deja esta vida tan increíble? ¿Qué lección podemos sacar para nuestro mundo, que hoy está más conectado y por lo tanto más vulnerable que nunca? Creo que la gran lección de Mitnick es esta. No importan los firewalls, la encriptación, las barreras digitales que pongamos. Al final, la seguridad de cualquier sistema casi siempre depende de una decisión humana. Su legado nos recuerda que el eslabón más débil, pero también el más fuerte, somos nosotros. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo deberíamos recordarlo? ¿Simplemente como un criminal que rompió la ley? ¿O como un pionero, alguien que nos obligó a ver nuestras propias debilidades para construir un futuro más seguro? Quizá, como casi siempre, la respuesta está en un punto medio.